Muy buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una semana más aquí a Charlas con Caché, donde cuando unos andan con el bochinche por ahí, pues nosotros andamos hablando con estilo. Y para mí es un placer, como siempre, sentarme junto con el invitado que tenemos hoy, pero sobre todo, junto a Carlos Mejía de la revista Guíame. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, Dios los bendiga, gracias por estar ahí una vez más en Charlas con Caché, una iniciativa de Viva Radio Madrid y revista Guíame. Hoy tenemos un invitado que tiene nombre y apellido, porque el nombre y el apellido del invitado de hoy es directamente desde Cuba, un trotamundo de la música, sinónimo de la salsa romántica, si es por no decir lo que es el pionero de ella. Con ustedes, señoras y señores, la palabra. Mucho gusto, damas y caballeros. Para mí es un placer estar en Charlas con Caché, porque en realidad espero que los 25 minutos sea suficiente para hablar de las cosas que tengo que decir. Mucho que contar y mucho que cantar. Sí. Bueno, vamos a hacer, fíjate, vamos a empezar fuerte, vamos a hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, año 1981, ciudad de Los Ángeles, y allí nos encontramos a nuestro querido invitado. ¿Cómo fueron esos años, esos años 80, ese año 81 trascendental, sin duda, para tu carrera? Los 80 para mí fue innovación, fueron años de totalmente triunfante al principio, y fue el año que yo me había unido a Stevie Wonder. Yo estaba viviendo en Detroit, Michigan. En Detroit yo fui a la secundaria y todo eso. Eso fue como en el 79. Alterné con Michael Jackson en la feria de Michigan. Y entonces en los 80 Stevie Wonder tenía un proyecto y yo me hice parte de ese proyecto, y él fue que me llevó a California. Toma ya. California era una experiencia totalmente que es duro de describir porque era tan bonito. Todavía sigue siendo un estado muy bonito, pero en el 81 fue el año donde yo por primera vez escucho un tema que se llama Todo se derrumbó por Immanuel. Y yo me enamoré de ese tema tanto que yo le tiré el lápiz y el papel, hice el arreglo, y esa se convirtió la primera salsa romántica que había salido por primera vez cuando yo hice el tema de Todo se derrumbó en salsa. No tenía nombre, yo le llamaba balada en salsa. Los papeles míos decían baladas en salsa. Pues hay que decir que, claro, vivías en Detroit, ahí en Michigan, y Michael Jackson, es que es la cuna de Motown, de aquella discográfica que cambió el mundo de la música negra para siempre. Así mismo es, yo me crié en ese ambiente yo acompañé a muchos grupos afroamericanos. Yo viajé, hice gira con muchos grupos americanos, entonces esa influencia se me fue pegando. Yo escuchaba muchas baladas americanas, pero no escuchaba baladas hispanas, porque en Detroit no había estaciones hispanas. Claro. Y no fue hasta que yo me mudé para California que yo empecé a escuchar baladas. Escuchaba a Roberto Carlos, Sandro, el Puma, y todas esas baladas por primera vez, pero la que me captó por primera vez fue Todo se derrumbó. Carlos. Maestro, ¿en qué momento le da usted por fusionar la salsa con el blues? Bueno, yo tocaba en Detroit en un club que se llamaba El Sol. Y yo me acuerdo porque cuando yo estaba en El Sol era como si estuviera en Nueva York. Cuando yo salí de Cuba, yo arrimé a New York. A la edad de 15 años ya yo estaba tocando en los clubs, en las discotecas, con un grupo que se llamaba La Neoyorquina. Yo alterné con Richie Ray y Bobby Cruz a la edad de 15 años, 16.
Y cuando me mudé para Detroit, el club que yo tocaba, el Sol, parecía Nueva York viernes y sábado, honestamente. Un sitio que no tenía salsa, pero ese club era lleno. Y si yo te cuento, la mayoría de los clientes eran judíos, porque la gente no sabe que a los judíos le encanta lo que es la música de nosotros, la salsa. La salsa ha hecho unos cambios a través de los años, pero los judíos eran muy amantes de la música de nosotros. Qué maravilla, qué maravilla. Yo sabía que esta charla me iba a gustar especialmente por cuanto soy muy amante de todas estas pequeñas historias que trae el mundo de la música. ¿Quién mejor que tú, Tear? ¿Quién mejor que tú para contárnoslas? Que has estado ahí en esa primera línea de batalla. Sí, yo a veces hablo cosas que para mí son vigentes y después digo, wow, eso pasó en el 80. Porque yo me acuerdo estando en New York y yo hablaba mucho con Pacheco cuando tocaba en el Corso. Héctor Casanova, no sé si usted lo conoce. Sí. Héctor Casanova y yo empezamos juntos en New York, en la neoyorquina. Él empezaba cantando, yo a los 15 años yo tocaba el piano y él luego se fue con Pacheco. Entonces, yo estando en Detroit es donde yo me abro mucho en lo que es la música afroamericana. Ellos me influenciaron mucho en lo que como yo hago mi forma de interpretar la salsa. Una de las cosas que a mí me gusta es cuando me dicen, Palabra, tú suenas diferente a todo el mundo. Y es porque yo nunca quise sonar como New York o como Puerto Rico o como Cuba. Yo sé que suena un poco cliché, pero sí, el sonido de Puerto Rico yo lo encontraba un poco limitado porque no veía las variaciones y habían artistas en salsa que estaban tratando de superar lo que es nuestra música. En Nueva York, por ejemplo, yo puedo mencionar a Eddie Palmieri. Eddie Palmieri era un músico, un pianista que él trataba de llevar la salsa al otro nivel en sus arreglos. Barreto también era otro director que hacía lo mismo. Luis Ramírez de La Paz. Pero había muchos grupos que, tocaban la misma cosa y no le veía ese espíritu de aventurar, porque yo me siento que yo soy un soldado en la salsa. Yo tengo que poner nuestra música al nivel de lo que está pasando. Y es por eso que cuando yo hice el Tuntún de tu Corazón, yo fui el primero que estaba rapeando. Todavía no existía el reggaetón, por favor. No existía. No existía el reggaetón cuando hice el Tuntún. Yo estaba rapeando. En aquel tiempo me decían, oh, salsa hablada, porque el latino no sabía del rap todavía. Entonces, los 80, volviendo a esa época, fue una época dorada. Si yo hubiera tenido una cámara para que yo hubiera grabado la Versalles, la Orquesta Versalles fue la que revolucionó nuestra música en los 80. Estaba muy avanzado. Si tú hubieras visto la Versalles, nosotros no parecíamos un grupo de salsa, parecíamos un grupo de rhythm and blues. Tú sabes que en Earth, Wind and Fire los músicos tocan y cantan. Esa era la Versalles. En la salsa no se existía eso mucho. Era el estilo como Palmieri, el Gran Combo, tú sabes, los cantantes adelante, el pianista atrás. En la Versalles, el pianista era yo cantando adelante, el niño Jesús cantando, tocando su flauta, y él era arreglista, yo era arreglista, y éramos innovadores en un tiempo que no nos dimos de cuenta. Los 80 fue muy revolucionario para nosotros en lo que es Los Ángeles, la salsa de Los Ángeles. Carlos. Maestro, con el Tuntún de tu Corazón, yo vivía en Colombia y eso era un éxito total en todas las discotecas, en toda la radio. ¿Crees que ese es tu hijo predilecto musicalmente hablando? No entendí la última parte. Que si crees que el Tuntún de tu Corazón es tu hijo predilecto, el más conocido musicalmente hablando. Fíjese,
cuando uno, en mi caso, mis temas no se parecen al otro. Si usted sabe, si usted escucha todo ese rumbo, no se parece a Lady. Lady no se parece a todo ese rumbo. Okay. Lady no se parece al Tuntún. El Tuntún no se parece a Rumores, pero soy yo. La gente sabe que soy yo. Sí, claro. Entonces, cada canción que yo hago es un hijo predilecto, como tú dices. Pero si tengo que elegir, yo elijo Lady. 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 Okay. Lady fue un tema que, en primer lugar, mezclé lo que es el inglés y el español, que no se hacía mucho en aquel tiempo tampoco. ¿Verdad? La instrumentación de Lady era una combinación de la charanga de Cuba con el rhythm and blues y los colores que se usa en la música del jazz. Entonces, esa canción, yo mismo no me canso de escucharlas. Y si tú estás en Nueva York, el fin de semana que va a venir, vas a escuchar Lady en muchas discotecas. Entonces, yo creo que Lady fue el tema que me hizo despertar a mí como cantante, porque yo no me miraba como cantante, yo me miraba como pianista, compositor y arreglista. Y cuando se pega Lady, yo no me miré como cantante. Fue una cosa que, vaya, yo no me miré así. Una bonita casualidad. Y no fue hasta el tuntún de tu corazón que yo empecé a sentirme como solista, pero Lady no me hizo eso. Lady lo que me hizo contento de que mi música se había regado por el mundo entero, porque Lady fue un hit internacional. Sí, sí, sí. En la salsa nunca había habido un tema con ese estilo. Y yo le tengo que mencionar que cuando la salsa romántica comenzó conmigo, no eran todos los DJs que le gustaban. Todos decían, ¿qué clase de salsa es esta? O sea, no es como ahora que tú le escuchas y tú la aceptas. No, no. Cuando yo empecé la salsa romántica, había muchas emisoras que no querían tocarla porque no era nuevo para ellos. Ellos no estaban acostumbrados a ese romance, a esa orquestación. Porque no solamente yo soy el innovador de la salsa romántica en la forma que yo grabé, porque el salsero no grababa como yo grabé, porque yo grababa más como el estilo americano. Yo hice una producción. El salsero de Nueva York le gustaba el sonido de la calle, la trompeta sin mucho eco, el cantante como si estuviera enfrente a la gente. Si tú escuchas los discos de Barreto, y él lo dijo, que le gustaba la trompeta seca, como si fuera en vivo. Yo no. Cuando yo hice Lady, fue una producción y todo eso hizo que esa canción se elevara al nivel que llegó. Hombre, sí, 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 que además es, como nos decías hace un rato, es un clásico eterno. Sí, a mí me encanta. Yo te cuento que yo estuve en Beijing. Yo he ido a la China 5 veces. Y yo estuve en Beijing para la Olimpiada en el 2008. Y yo te cuento que yo estaba con un grupo americano que había ido tocando el piano para la Olimpiada. Y yo estoy en un hotel 5 estrellas. No, una cosa fantástica. Los chinos se la botan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo estoy ahí y vienen y me preguntan. Yo no anuncié que yo estaba ahí. Fíjate. Me dicen, palabra, ¿cuándo usted se va? Digo yo en un mes. No, quédese. Queremos que usted toque en el Congreso de la Salsa de Beijing. Porque Lady se escucha en Beijing. Y es una canción muy conocida en Beijing entre los chinos que son salseros. Claro. Cuando yo digo chinos salseros, ellos son 1 billón y pico. Imagínate tú la cantidad de chinos que son salseros. Cuando yo toqué para el Congreso de la Salsa, habían 10,000 parejas. ¡Ostras! El Congreso de la Salsa en Beijing. Y no solamente eran chinos de China, Taiwán, Singapur, Tailandia, todos ellos se unían en Beijing para el Congreso de la Salsa. Carlos. Está visto que no me equivoqué en la parte de ser el pionero de la música romántica, la salsa coa. Total.
queramos llamar, es un trotamundos de la música, de la salsa. Pero para saber más del trotamundos, la palabra, sí quisiera irme un poco más al pasado y cómo fue la infancia cuando naciste, cuáles fueron tus influencias musicales en ese momento y cómo fue la migración a Estados Unidos. Bueno, a la edad de 11 años, mi abuela compró un piano. Y cuando ella compró ese piano, parecía que había traído el regalo del año, porque todo el mundo quiso ser pianista. Mi mamá, mi tía, mi abuelo, mi hermana. No, todo el mundo se volvió loco con el piano. Parecía, yo siempre digo que era como una botella de champán, lleno de burbujas. Y poco a poco las burbujas se iban cayendo, pero la mía iba poniéndose más y más grande. A la edad de 11 años yo empecé a tocar el piano. A los 13 yo era un niño, como que decir prodigio en Caimanera, porque no había pianista tocando piano, un niño. Y yo me acuerdo que la gente se asomaba por la ventana a escucharme tocar el piano. Y a la edad de 13 había un concurso por primera vez en Cuba, una batalla de la banda. Y todos eran hombres serios, porque los músicos en Cuba son serios. Ellos, el conguero coge su instrumento como un arte. Ellos estudian, son estudiosos. El músico cubano es muy respetuoso con su músico, con su instrumento. Entonces, una banda no tenía pianista. Entonces, van a buscar al niño que está tocando en Caimanera, que era yo. Entonces, me llevan, y era la primera vez que iba a tocar con una banda. Y me acuerdo que llego, practicamos, Entonces, el día del concierto, la banda, la otra arrancó primero, y después arrancó la banda que yo estaba tocando el piano. Y como yo me movía tanto en el piano, la gente se volvió loca conmigo. Y yo te digo una cosa, yo no podía tocar sentado. Lo mío era, tú sabes otra cosa, yo soy el primer pianista a tocar la salsa de pies. Ahí va. Nadie tocaba en los 80. Si tú miras en la salsa, no había nadie tocando la salsa de pies, porque todo el mundo tocaba sentado, porque el piano era un Fender Rhodes, que era un piano muy pesado, pero era muy bueno. Todo el mundo tocaba sentado. Yo inventé una caja para ponerle la parte atrás de las patas del piano, porque la parte adelante tú lo podías estirar, pero atrás no. Entonces yo inventé una caja que parecía un ataúd, y yo lo cargaba en todos los trabajos, y yo ponía la parte atrás del piano ahí, y yo estoy tocando parado, porque no había en aquel tiempo atril para poner el piano. La música rock and roll tenían unos órganos chiquiticos que yo tocaba, pero piano, como lo que nosotros usamos en la salsa, no había, era muy pesado. Yo inventé eso, y yo tocaba de pies. Entonces, cuando yo era niño, yo tocaba, me movía tanto, y la gente se volvió loca conmigo. ¿Qué sucede? Que cuando llegó la parte de elegir la mejor banda, le van a poner la mano en la cabeza, el director de la banda me elige a mí, a yo salir como representando la banda, y el director de la otra banda se enojó. Dijo, yo no me voy a parar al lado de ese niño. No, eso no. Y entonces, eso fue una pelea. Y la señora que estaba encargada dijo, no, pero él es parte de la banda y a él lo eligieron. Bueno, yo te cuento que él se paraba de mí. Y cuando le ponía la mano arriba de él, nada. Y cuando ponía la mano arriba de mi cabeza, se volvía loco el teatro. Y era Fito, porque me decían Fito de niño. Fito. Y ese señor me miraba con una cara así, que yo no lo quería mirar porque él estaba tan enojado. Esa fue mi primera experiencia como pianista, ¿no? A la edad de 13 años en Caimanera. Entonces, a esa edad, yo tocaba mucha música clásica. Ahí es donde la combinación mía musical es porque yo tengo ¿cómo se dice? El background, sería un respaldo, un fondo musical de música clásica, la Orquesta Aragón, que yo la amo hasta ahora. La Orquesta Aragón es toda una institución musical. La Orquesta Aragón, yo me emociono cuando yo cuento este pedacito porque yo miro Facebook ahora y la Orquesta Aragón está actualizada. Vaya, ella tiene seguidores y está en Facebook y
tú la puedes seguir. Yo me quedé tan sorprendido. Una orquesta que tiene tantos años, está actualizada en estos momentos en Facebook, haciendo conciertos y todo. Entonces la orquesta Aragón me influenció a mí mucho. Era la orquesta que yo escuchaba sin parar. Y con ese feeling es donde cuando yo llego a Detroit, a los Estados Unidos, ahí donde entra lo que es la combinación de el rhythm and blues, la música afrocubana y lo que es el jazz. Y eso es lo que yo traje para la salsa romántica. Ahora, ¿qué pasó en los 80? La salsa romántica se convirtió en un boom. Muchas compañías que empezaron a hacer salsa romántica, que ha sido un golpe para la música de la salsa romántica. Ellos no miraban la calidad de los cantantes. Era una cara bonita y un arreglista y dale por ahí. Y como a la gente le gustaba tanto la salsa romántica, ellos explotaron como todo. Y había muchas músicas que no tenían la esencia de lo que yo traje a la salsa romántica. Yo te puedo mencionar algunos temas. Mira, cuando empezó Eddie Santiago con Lluvia, ellos trajeron ese elemento, porque había arreglistas que sí lo hicieron. Pero había muchos cantantes que yo escuchaba en salsa romántica que yo decía, pero ¿qué es esto, caballero? Entonces, el soul es lo que la gente no entiende. El soul, ¿usted entiende lo que es el soul? ¿Hay escuchado esa palabra? El alma, ¿no? No entiendo muy bien, sí, maestro. pero en la música de Moreno Americano, cuando dicen el soul, es la persona que canta con ese feeling, el soul. Y ese feeling, no todo el mundo lo tiene, ¿me entiendes? Y la salsa tiene cantantes que tienen soul, pero muchos de los cantantes que se en los 80 no tenían soul, eran producciones y dale por ahí para afuera. Y muchos de esos cantantes ya tú no lo oyes. ¿Verdad? Solamente los que tenían el soul es lo que tú sigues escuchando hasta ahora. Entonces, la salsa romántica mía, yo traté esa influencia de la música americana, es la que ha hecho la mía un poco más diferente. Maestro, cuando empezaste a hacer la salsa romántica, ¿tuviste algún tipo de llamada extraña como felicitándote o diciéndote, maestro, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Con qué vas a salir? Algo relacionado con el tema. De algún amigo, vea, maestro, yo me quiero meter por ese lado, quiero hacer salsa romántica como esa. ¿Quién fue el primero en seguir sus pasos? Bueno, el primero en seguir mis pasos, y fue en una forma un poco cínica, porque yo y él éramos muy buenos amigos en Los Ángeles. Cuando yo estaba en Los Ángeles con la Orquesta Versailles, la Orquesta Versailles era una orquesta muy estable. Nosotros no cambiábamos de músicos. Y eso era lo que hacía la orquesta tan original. Luis Enrique estaba en Los Ángeles. Él era un percusionista. Él tocaba conga y bongo. Y él siempre quiso tocar conmigo, pero yo no tenía espacio para él. Cuando Lady se pega, yo me mudo para Miami. Y en Miami no encontré músico de la talla de Nueva York, porque los cubanitos de Miami tocaban un estilo que era un rock and roll. Ellos tenían el Miami Sound, como le dicen ellos, no era salsa. No, ellos estaban inventando una cosita ahí que para mí nunca me llegó, a mí no me llegó. Entonces yo tuve que ir a llamar a los músicos míos de Los Ángeles, y ahí donde Luis Enrique viene a tocar bongo para mí y a hacer coro. Él no era cantante. Estando conmigo, él me dice a mi palabra, yo tengo una canción, unas letras, ¿me puedes hacer un arreglo? Yo le dije, bueno, Luisito, yo no le hago arreglo a nadie porque el estilo mío es como es, ¿me entiendes? Entonces, yo escribo mis canciones, yo la canto, yo la produzco. Por favor. Y yo no estoy exagerando. Él me lloró para que yo le hiciera unos arreglos. Le hice 2. Cuando le hice los 2 arreglos, que están en YouTube, porque hay personas que no saben esta historia, ustedes pueden ver en YouTube a Luis Enrique cantando estos temas cuando él era mi bongocero y nadie lo conocía. Lo pueden buscar en YouTube. El tema se llama Soledad y Recordando. Ajá. Y si buscan a Rumores,
la original que yo tengo, que yo estoy tocando el piano de pies, también está Luis Enrique tocando el güiro, y nadie lo conocía. Bueno, él fue el que, cuando yo estaba después que le hice los arreglos, él empezó a cantar. Y ahí es donde yo empecé a tener lo que es un problema en Miami, porque yo me mudo a Miami inocentemente como artista, pero me topo con un problema, que es el problema racial. No esperaba eso en Miami. Yo tenía mucha confianza en mi música. Y entonces, el mismo Luis Enrique me decía a mí, ay, mira, que no quieren que tú toques en cierto club. Y eso fue una década del 85 hasta el 90 y pico, que yo pasé mucho en la música. Por eso es que no es que Luis Enrique se fue y se hizo famoso, es por qué pasó, que es lo que a mí me molesta. Porque si Luis Enrique fuera más oscuro, él no llega. Entonces, no es lo mismo que se fue Gilberto Santa Rosa de Willy Rosario y se fue de... No, eso es totalmente... Esto es muy racial lo que pasó a mí en Miami. Entonces, mira, cuando yo estaba con Stevie Wonder iba a grabar y él no permitía a nadie en el estudio. A nadie. Porque sabe una cosa, Stevie Wonder sabe que cuando tú escuchas una línea en su canción, tú puedes hacer una melodía. El músico se puede robar cualquier cosa si tú estás escuchando a alguien grabando. Sí. Y el estilo que se llevó Luis Enrique era mío. Las decoraciones que él hizo en sus canciones era porque él escuchó cuando yo grabé Rumores. Rumores suena moderno porque las decoraciones que se están usando en la salsa, ya yo lo estaba haciendo en los 80. Eso viene de Rhythm and Blues, de la música americana. Y Luis Enrique escuchó como yo decoraba mis canciones y él la usó en sus canciones. Entonces, él fue el que más o menos se copia del estilo mío. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y ustedes me la contestan lo mejor que puedan. Mencióneme un negro en los 80 cantando salsa romántica. Toca hacer trabajo de biblioteca. Toda la razón, maestro. No, ¿sabe por qué lo están pensando? No hubo. Verdad. Mira hacia atrás. No hubo. ¿Qué sucede? Se ve tan simple, pero eso lo sufrí yo en los 80, en la piel, carne y hueso, porque yo lo vi pasando. No salía solamente, todo lo que salieron en los 80 eran como Luis Enrique, Eddie Santiago, y yo miro ahora la carátula de esos caballeros y yo digo, wow, eso fue lo que promovieron en los 80. Entonces yo, siendo el creador de la salsa romántica, hice así y me desaparezco y todos ellos suben. Yeah. Yo estoy aquí hablándole a ustedes porque mi música, yo como persona sufrí en Miami, pero mi música me mantuvo, aunque yo estaba abajo, mi música estaba dando ahí siempre, mi música. Y yo le doy muchas gracias al pueblo colombiano por eso, porque yo nunca iba a Colombia. En aquel tiempo, tú sabes, antes de las redes sociales, Colombia se hacía lejos, tú sabes, en Sudamérica, ¿tú me entiendes? Eso. Así era que uno percibía el mundo, porque no es como ahora que tú viajas tan fácil en avión, ¿me entiendes? Hubo un tiempo que no era así. Entonces, no había redes. Entonces, uno miraba a Sudamérica como Sudamérica, Latinoamérica, el Caribe, Europa, ¿tú me entiendes? Y entonces, Colombia siempre mantuvo mi música viva. Y eso es lo que a mí me ha permitido estar aquí con ustedes. Pues nosotros la verdad que encantados de haberte tenido, porque nos hemos quedado sin tiempo, que estamos ahí ya en el límite. Eso es que en ese momento... Ya llegamos a la media hora. Uy, sí.
Sí, pero En Colombia le digo al maestro, ven que te necesito, te necesito, te necesito. Tendremos una charla aquí Mire, amplia, le amplia y quiero tendida. decir que por eso es que yo escribí un libro que se llama Mi nombre es la palabra y se encuentra en Amazon. Porque mi historia es la historia de salsa romántica, la historia de un músico cubano que llega a los Estados Unidos, porque la salsa romántica es una historia americana, porque se creó en Estados Unidos. Y Sí. la sociedad americana es muy compleja comparada con otros países. Total. Racialmente, todavía ellos siguen con problemas en Estados Unidos. Sí. Pues, querido amigo, que ha sido un gusto tenerte aquí. Ahí va, se nos ha caído. Bueno, pues que nos vamos a despedir, Carlos. Pues como todo directo, pues menos mal se nos cayó ya terminando. Sí. Terminemos, hice la retahíla pequeña para nuestros seguidores con algunos de los discos de nuestro invitado de la palabra y dice así: después del temblor llegó la energía con el tuntún de tu corazón. Espera, que está por aquí, que ha vuelto. Sí, estas son llamadas que no son, son llamadas de esas que hacen compañías y tú le das para colgarlo y no puedes. Tú le das y no se cuelga. Pues pero le estaba diciendo que mi libro se encuentra en Amazon bajo el nombre Mi nombre es la palabra. Pues ahí tomamos buena nota, que es importante también conocer esa parte de la historia de alguien que la ha vivido y protagonizado en primera persona. Te tenemos preparado antes de irnos y nos vamos a ir ya. Una cosita que Carlos hace con mucho cariño, a ver si te gusta. Como mi nombre es la palabra, después del temblor llegó la energía con el tuntún de tu corazón, porque según rumores llegó Lady diciéndome, mi corazón te añora y te ama, porque estoy en ti. Señoras y señores, desde Cuba, ahora desde Madrid, con ustedes la palabra. Muchas gracias por acudir a la cita. Dios lo bendiga y síganos llenando de mucha música y de mucha salsa romántica. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos aquí muy prontito, en Charlas con Caché. Hasta pronto, gracias. Chao.